he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República. Bienvenidos a Fox Noticias, yo soy Julie Banderas. Empezamos en Colombia, donde el giro hacia la derecha ya es oficial y la izquierda ha tenido que aceptar su derrota. Sin embargo, hay una persona que se niega a hacerlo. En una segunda vuelta histórica, Abelardo de la Espriella ganó oficialmente la elección frente al candidato marxista Iván Cepeda, quien esperó 3 días para reconocer la derrota. Pero su aliado más cercano y presidente saliente, Gustavo Petro, está cuestionando los resultados. Petro ha expresado su preocupación por supuestas irregularidades en el proceso de votación y acusa a países extranjeros, incluidos los Estados Unidos e Israel, de interferir en los resultados. Impulsadas por el discurso de Petro y de su partido, violentas protestas estallaron en algunas de las ciudades más grandes del país en rechazo a los resultados electorales. En Cali y en Bogotá, las manifestaciones se tornaron violentas, incendiaron barricadas y se enfrentaron a la policía. Pero por más que Petro se queje y se niegue a aceptar la derrota de su partido, los colombianos ya han tomado su decisión. Cansados de los fracasos de su gobierno, votaron por el cambio. Y ese cambio ahora tiene un nombre: Abelardo de la Espriella, el próximo presidente de Colombia. Ana Milena, analista política colombiana, está conmigo ahora para hablar del tema. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Julie. Quiero saber cuál es su opinión frente a los resultados electorales en Colombia. Mira, hay un tema muy importante y es que siento que los análisis que se están haciendo de los resultados están siendo bastante simplistas porque están quienes por su lado dicen que la diferencia entre los dos candidatos fue mínima porque pues los votos pues, fueron justamente solamente 250.000 votos más que tuvo Abelardo de la Espriella, el presidente electo, a diferencia de su contendor Iván Cepeda. Pero también están quienes dicen que, pues por la cantidad de presión del voto fusil que existe en algunos lugares de Colombia, que esto significa que, que en algunos lugares de Colombia la guerrilla eh, termina impulsando y amenazando a los colombianos de esas zonas de que si Cepeda no ganaba con el 100% de los votos en esas mesas, entonces pues los iban a matar, ¿no? Con un proceso de carnización que hacen. Entonces, hay personas que dicen que por ese voto fusil, entonces deberíamos empezar a descontar muchísimos votos de Cepeda, al igual que la maquinaria Ujú. del gobierno de Gustavo Petro que les puso. Entonces, yo creo que ninguna de las dos opciones es real, ni que hubo pues una diferencia mínima, ni que tampoco pues hubo un fraude gigante alrededor de los votos de Iván Cepeda. Ok, quiero saber si tú estás de acuerdo que toda la bulla y lo que quiera hacer Petro no le valdrá absolutamente nada, ya que todo ha sido totalmente legal y esa palabra Petro no lo conoce, solo impunidad. 100%. 100% Yuli, porque recordemos que fue un guerrillero del M-19, así que pues su único mérito para estar como presidente de Colombia por 4 años fue eso. Y pues toda la oposición que hizo a la democracia mientras fue senador. Hay un tema muy importante y es que la diferencia entre el preconteo que tuvimos ese domingo, 21 de junio, versus el escrutinio fue mínima, ¿no? Las dos tienen una igualdad o una similitud del más del 99.97%. La cantidad de votos fue mínima, menos de 15.000. Muchos abogados a favor de Iván Cepeda lo que hicieron fue pedir un reconteo en algunas zonas y para sorpresa de ellos salieron más votos a Abelardo de la Espriella que a Iván Cepeda en esos reconteos. Entonces, uno, eso. Y otro tema que nunca va a aceptar Gustavo Petro, por supuesto, fue que intentó acercarse al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y no lo logró.
porque en este momento, y yo sí quiero agradecer al gobierno de Estados Unidos, al secretario de Estado Marco Rubio y, por ejemplo, a los congresistas Bernie Moreno, que estuvo en Bogotá ese día de las elecciones como un garante internacional, y por supuesto también a la congresista María Elvira Salazar, que estuvo en Barranquilla ese mismo día y que felicitó al presidente electo Abelardo de la Espriella. ¿De qué manera esta elección ayudará a forjar un futuro más positivo para Sudamérica? Mira, sin duda alguna, todos hemos visto que desde que el presidente Trump volvió a la Casa Blanca y después de, por ejemplo, haber tomado decisiones maravillosas como haber cortado millones de dólares para el USAID, que solamente promovían cultura woke en Colombia y en toda América Latina, hemos Ujú. visto un giro hacia la derecha y hacia opciones mucho más democráticas y conservadoras en América Latina. Entonces, esta, sin duda alguna, fue una gran victoria para los defensores de la libertad en Colombia, en América Latina, ya que haberle ganado a el gobierno de Gustavo Petro con toda la Ujú. maquinaria y la campaña ilegal que hizo el presidente Petro a favor de Iván Cepeda, sin duda alguna es un punto que ahora nos hará llegar mucho más a la defensa de la democracia, la libertad. El presidente electo Abelardo de la Espriella ya dijo que Colombia pasará a ser parte de esta gran alianza que ha hecho Donald Trump alrededor del escudo de las Américas para defender la Ok. libertad en el continente. Ana Milena, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buen día. A ustedes, Lili. La carrera por el Senado de Texas puede quedar en manos de los votantes hispanos. Analizamos esta contienda de alto perfil al regresar. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Pasamos ahora a Texas, donde la lucha para el Senado en las elecciones de medio término se está volviendo desesperada y para ambos partidos políticos. El estado ya no es un territorio garantizado para los republicanos y este gran cambio tiene algo que ver con el firme liderazgo del presidente Donald Trump. El candidato conservador, Ken Paxton, está recurriendo a la masculinidad para convencer a los votantes, mientras que su rival liberal, James Talarico, se está enfocando en los temas económicos. Ambos se están dirigiendo directamente a los votantes latinos, quienes podrían definir el resultado de las elecciones en noviembre. Según las encuestas, Trump ha perdido el 27% del apoyo entre los latinos que votaron por él en el 2024. Pero ¿veremos este mismo sentimiento afectar también a otros republicanos? El candidato conservador en Texas, Ken Paxton, nos recuerda lo que Talarico y otros liberales representan. It's actually surprising to me that he came out today and said he's a Christian, but he hates Christianity. None of it makes any sense. And again, none of it fits what Texas voters, once they know, they are not going to vote for this. Jorge Martínez, analista político conservador en Texas, está conmigo ahora para dar su opinión al respecto. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Julie, es un placer. La contienda por el Senado en Texas se ha convertido en una de las más caras y vigiladas del país, y ambos partidos la ven como un campo de batalla crucial que podría definir el control del Senado. Entonces, hay latinos, ¿ok? Y ellos van a jugar un papel crucial aquí. Entonces, ¿qué candidato cree que conecta mejor con la comunidad hispana? Pues primeramente, gracias por la invitación. Es correcto, es bien caro para hacer una carrera, una campaña a nivel estatal en Texas. Toma muchos recursos. Y ahora estamos viendo que Ken Paxton en esa entrevista dijo que James Talarico tiene sus ideas del cristianismo, pero vimos en una encuesta recientemente del Instituto Libre que encuentra que el 64% de votantes latinos piensan que la mayoría de americanos están perdiendo los valores tradicionales. Ujú. Y James Talarico es parte de eso, porque él no cree en valores de la familia tradicional. Él no cree en
en la fe tradicional. Él no cree en la oportunidad tradicional. Y Ken Paxton necesita enfocarse en la economía porque es donde vamos a batallar, porque sigue siendo el tema número uno para los latinos. Sí, no, y religión para hispanos es increíble de importante. Entonces, eso le va, yo creo, a ayudar al conservador en Texas con los latinos. Pero ¿cómo cree que reaccionarán los votantes hispanos ante el agresivo mensaje del republicano Ken Paxton sobre la masculinidad y la identidad cultural, y cómo lo comparas con el mensaje y el enfoque woke de James Talarico? Mira, al fin del día, los latinos no tenemos los valores de James Talarico. En el 2019, cuando él entró a la Cámara de Representantes del estado de Texas, lo vi yo por primera vez y dije, este es el siguiente Beto O'Rourke 2.0. Él es un radical extremista a lo más profundo, y eso no se vio en las primarias demócratas, pero sus ideas están saliendo. Ken Paxton ahorita necesita hacer más para alcanzar al voto latino, porque como dijimos al principio, el voto latino está indeciso. Los dos lados necesitan luchar para recibir nuestro voto y enfocarse en la economía, porque la gasolina sigue todavía un poquito elevada, la comida un poquito elevada. Entonces, cuando estás hablando de ideas y principios sociales, es un poquito diferente, pero James Talarico no está ahí con el pueblo latino. Él cree en 6 géneros, no en 2. Él cree que Dios no es hombre ni mujer, aunque Jesús en la Biblia dice Padre en los cielos. Él tiene ideas bien radicales que no está alineado con los latinos. Mencionaste la economía. ¿Cuál cree que será otro tema central para los votantes que van a definir el control del Senado? Mira, yo estoy en el sur de Texas y la seguridad de la frontera es algo importante, la inmigración, y es por eso que hemos visto los números bajar por el presidente Trump con los latinos, por el lado de las deportaciones. Pero hemos visto en recientes meses que se ha calmado eso, ya no es tan grande, no se ha escuchado mucho. Y eso para unos les gusta también una frontera segura. Entonces se necesitan los dos enfocarse de traer esa seguridad en la frontera, que si no me equivoco, James Talarico no estaba en favor de esto en la legislatura estatal, porque el estado también puso billones de dólares a traer esa seguridad en la frontera. Entonces Ken Paxton puede atacarlo allí. Pero también decir cómo voy a trabajar con el presidente para promover su agenda, para traer gasolina más económico, para traer comida que sea más económico también, que la energía sea mejor. Cambiando de tema, me gustaría conocer su opinión respecto a recientes reportes que afirman que el presidente Trump ha causado frustración entre los legisladores republicanos, quienes se sienten excluidos de las principales decisiones políticas. ¿Podría esto traer riesgos a largo plazo para el Partido Republicano? Es común que el partido en control puede perder la Cámara Baja en el Congreso. Y pasó lo mismo en el 2018 cuando era Ted Cruz y los reportes tenía él ganando a 5%. Ahorita Ken Paxton está arriba a 1% de James Talarico. Los votantes republicanos necesitan estar alarmados y salir a votar este noviembre. Ok, Jorge Martínez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buen día. Ahora regresamos con más Fox Noticias. Estamos ante el inicio de una alianza más fuerte entre Bogotá y Washington en la lucha contra el narcotráfico. Colombia está entrando en una nueva etapa política tras consolidarse la victoria del conservador Abelardo de la Espriella en la ronda final de las elecciones presidenciales. El resultado viene acompañado de un respaldo expresado abiertamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se posicionó como uno de sus principales aliados internacionales durante la campaña. Ahora todas las miradas están puestas en cómo esta nueva conexión podría redefinir la cooperación bilateral
y así fortalecer la ofensiva contra los cárteles en la región. Un cambio político que podría tener efectos mucho más allá de las fronteras colombianas. Luis Carlos Vélez, periodista reconocido colombiano, está aquí para reaccionar a esta histórica victoria. Luis Carlos, como siempre, pues bienvenido aquí a Fox Noticias. Es un gusto saludarte. Andrea, felicitaciones, te veo todo el tiempo, felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo, gracias por tenerme acá. Gracias, igualmente para ti, Luis Carlos. Mira, conoces bien al nuevo presidente electo Abelardo de la Espriella y muchos de nosotros sabemos que pues es un abogado, pero no tenía experiencia, no había trabajado en la política específicamente. ¿Qué factores o cualidades de la Espriella crees que lo ayudaron a obtener esta victoria? De la Espriella realmente hace la batalla de David contra Goliat, Andrea, en el sentido de que de la Espriella le termina ganando a todo el establecimiento colombiano, le termina ganando a los medios tradicionales, le termina ganando al uribismo, a Álvaro Uribe, que tenía su propio candidato, le termina ganando al establecimiento del gobierno colombiano, a Gustavo Petro y todo el aparato del Estado, le termina ganando a Iván Cepeda, le termina ganando a la influencia internacional cada vez menor, que es la de Venezuela, la de Cuba, la de España, en las elecciones en América Latina, y hace una campaña primordialmente, Andrea, en redes sociales, con un mensaje muy directo, que es el mensaje del populista, el neopopulista de derecha latinoamericano, de alguna manera evocando a lo que hemos visto ha ocurrido en Honduras, en El Salvador, en Argentina y en Chile. ¿Qué papel ha jugado la presión de Estados Unidos sobre Venezuela, sobre Cuba, el hecho de que Cuba está prácticamente colapsada, en hacer que el pueblo colombiano, digamos, despertara, dijera que no al socialismo y también viera los ejemplos de otros países vecinos que estamos viendo en la región, este giro hacia la derecha? Realmente la injerencia de Estados Unidos en Colombia no fue directa, pero sí determinante. Más allá de 3 mensajes que escribió el presidente Donald Trump, todos muy parecidos, favoreciendo la campaña de Abelardo de la Espriella, la realidad es que no hizo nada más. En cambio, lo que tú mencionas, que es lo táctico, sí marcó una diferencia fundamental. Y es que en las elecciones anteriores, hace 4 años, el apoyo que recibió el candidato Gustavo Petro entonces desde Venezuela, lo que dice el Departamento de Estado sobre dineros que llegaron de Rusia a través de Venezuela para fundamentar esa campaña, en este momento no llegaron. Entonces, realmente el efecto, la contribución de Estados Unidos a esta campaña fue tener al margen a Venezuela, es haber puesto en la cárcel a Nicolás Maduro, tener bajo su yugo a Delcy Rodríguez y de esa manera esos dineros no entraron. Si esos dineros hubieran entrado como entraron en la campaña anterior, esta diferencia que estamos viendo actualmente de 250.000 puntos hubiera sido fácilmente rebasada por el candidato del gobierno. Como periodista, como colombiano, Luis Carlos, ¿qué sueñas suceda en Colombia a partir de este momento? Yo creo, Andrea, que lo primero es que tenemos que reconocer que acabamos de dodge a big bullet. Acabamos de esquivar una bala que iba directamente al corazón de la democracia en nuestro país. Yo espero realmente que Abelardo de la Espriella pueda hacer un gobierno que se enfoque principalmente en que los colombianos tenemos más cosas en común que las que nos dividen. Lo más horrible que dejó la administración de Gustavo Petro no son las cifras de economía, no son las cifras de seguridad, Andrea, es habernos hecho enemigos nosotros mismos. Colombia, a diferencia de la mayoría de países de América Latina, es muy parecido a Estados Unidos en el sentido de que Colombia es una nación arcoíris. Hay indígenas, hay negros, hay blancos, hay mestizos. Nunca nos habíamos visto con odio. Y esta administración logró que nos viéramos con odio. Mi esperanza, como colombiano, como periodista, como ser humano, es que Colombia se vuelva a ver un hito solo, que unidos nos vemos como un puño, somos más fuertes y nadie nos puede ganar. Y ojalá que así sea. Luis Carlos Vélez, periodista colombiano, muchísimas gracias por tu tiempo, por este análisis. Estamos en contacto. Gracias, Andrea, por la invitación. Claro que sí. Ahora regresamos con más Fox Noticias.
Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Síguenos en Instagram, Facebook, X, TikTok y WhatsApp para que no te pierdas absolutamente nada. Con Fox Noticias, yo soy Julie Banderas.